Bien, entonces empezamos, ¿no? Como les decía, mi nombre es Fernando Molina. De aquí en adelante, por favor, simplemente Fernando, y cualquier consulta, cualquier inquietud, por el medio WhatsApp o por este mismo intermedio me indican para habilitarles el micrófono y poder trabajar y cualquier consulta que sea. De todas maneras, entiendo yo que el día de hoy podríamos tener algún tipo de inconveniente. em, por la tecnología o por cualquier otro tipo de cosas que entiendo ya para las siguientes clases no tendríamos otro inconveniente, ¿no es cierto? Bueno, primero, antes que nada, esperar de que todos y cada uno de ustedes y en sus familias no tengamos ningún tipo de inconveniente a medida de lo posible en la realidad que está pasando en nuestro país. Esperemos que todo vaya con feliz término lo más pronto posible, ¿no? Bueno, primero como indicaciones generales quiero comentarles de que hemos creado un aula virtual también, que entiendo todos están matriculados. Permítanme, parece que alguien entró. No se olviden de apagar sus audios, ¿no? Entiendo que todos están matriculados en el curso. Vamos a hacer una exposición rapidita de 1 minuto para que todos sepamos cómo estamos funcionando. En esta aula virtual vamos a ir habilitando clase por clase, unidad por unidad. eh, y tenemos, bueno, ya vamos a ver cómo está el proyecto, la malla que vamos a trabajar durante este mes. Y en el curso tenemos un foro de novedades, ¿no? En el aula virtual. Aquí vamos a trabajar sobre cualquier indicación que el profesor y los profesores, porque en este caso vamos a trabajar con el máster Raúl Osada también, que más luego van a trabajar con él. Y aquí encontraremos las novedades que el profesor les va a indicar. De igual manera, tenemos un foro social en donde aquí podríamos conocernos todos los participantes de este curso. Sabemos que estamos más de 80 participantes. Es importante mantener estas redes de comunicación para poder apoyarnos. Y finalmente, un foro de soporte técnico en el caso que tengamos algún inconveniente con la plataforma o con el uso de las redes o de la plataforma de comunicación. Sí, si alguien no está matriculado en este curso, por favor, comunicarse con el coordinador por el grupo WhatsApp para que les habiliten, ¿no? Bien, lo primero, pues vamos a ver cómo está planificado el curso. En este mismo instante, un saludo cordial de la Universidad Católica de Cuenca, del grupo JS como capacitadores, y darles la cordial bienvenida a este curso. Esperamos que tenga un feliz término y que todo sea del agrado y del nivel que estamos esperando, ¿no? Em, como lo podemos revisar y podemos ver en el documento, si todos tienen acceso a este documento, está en el aula virtual también para descargarse. Se llama proyecto de curso. Si no lo pueden descargar al momento, lo descargan en su momento, pues. Básicamente, para no alargarnos mucho en aquello, lo que queremos con este curso es perfilar profesionales con una formación técnica, metodológica, para intervenir en procesos educativos y para dar solución a procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, Estamos trabajando en esta planificación en base a la base legal de Ecuador y también a tendencias mundiales para aquello, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a trabajar en este curso para el manejo de sistemas y subsistemas de herramientas didácticas para la educación, y que este se acorde a nuestra ley del Ecuador, ley orgánica, y todos los procesos fundamentales que debemos trabajar. De plano, también los estándares y los formatos que utilizamos tanto a nivel medio como a nivel superior, sobre la marcha, ¿no? De todas maneras, este curso tiene el propósito de capacitar a personal interesado en el campo de la planificación educativa y pues otras personas que pueden trabajar de forma independiente. El objetivo de este curso, en primera instancia, es realizar el estudio técnico y académico de la creación de un programa de formación. Vamos a trabajar en cómo determinar el perfil, cómo determinar competencias laborales, cómo especificar un campo ocupacional, cómo definir el título. Ahora, con la armonización de títulos no podremos poner cualquier título y nombre al programa,
Y por supuesto, la modalidad que hoy por hoy sabemos existe presencial, semipresencial y por medios virtuales, que esto va a tomar más fuerza aún todavía, ¿no? También vamos a trabajar en cómo elaborar un diseño curricular y cómo elaborar el plan de capacitación. Al final del curso vamos a tener conocimiento para aplicarlo en nuestra área de trabajo, para mejorar los currículos existentes, reducir los riesgos con las características del entorno, la normativa vigente, cada sector, y por supuesto el tema de los informes, que hoy por hoy es una herramienta fundamental. Con esta introducción de lo que es el proyecto del curso, que entiendo todos lo debieron haber conocido, por eso están inscritos, tenemos esta malla, ¿no es cierto? La malla está dividida en 5 módulos. Cada módulo más o menos lo vamos a trabajar en una semana. De todas formas, hay un módulo pequeño que es diversificación curricular, que lo trabajaremos en 2 semanas con el módulo 2, perdón, el módulo 3. Y al final estaba previsto hacer una clase presencial, un taller en donde hagamos con los formatos establecidos nuestro proyecto de planificación educativa y diseño curricular. Sin embargo, habrá que ver qué sucede con el entorno nacional. Estas clases podrían manejarse por otros mecanismos. Entonces, el módulo 1 es planificación educativa. Podemos ver un poco los contenidos que vamos a trabajar acá, que básicamente es investigación, las etapas de planificación, cómo hacemos un plan curricular, el perfil profesional. Y terminamos en el sílabo, ¿no es cierto? El segundo módulo es programación curricular, sobre la importancia de aquello y qué debería tener y cómo se configura. Luego tenemos la implementación del currículo, básicamente los procesos de planificación y las fases de implementación. Hablamos sobre la diversificación curricular, que de alguna forma nosotros tenemos que adaptar también a las necesidades particulares de estudiantes específicos, y finalmente con una evaluación curricular. Obviamente nosotros tenemos que trabajar con una evaluación también. Entonces en el aula virtual, eventualmente después de cada clase o después de cada semana vamos a tener unas tareas que se van a ir activando para que nosotros, completando con la información que tenemos aquí en el aula virtual, el material de lectura, más nuestras clases presenciales, la asesoría en los foros que tenemos para cada evento, podamos completar el objetivo educacional de este curso y logremos cumplir con aquello, ¿no? No sé, bueno, hasta acá si hay alguna inquietud. De todas formas, esto es un tema de conocimiento general, ¿no? Bien, ya entrando en materia, lo que vamos a trabajar ya entonces, lo que denominamos este momento, ya, la unidad número 1, planificación educativa. Voy a apagar la cámara para poder trabajar con estas diapositivas, que también están en el aula virtual. Si tienen la oportunidad, pueden descargarse para seguir iguales. De lo contrario, seguiríamos de esta manera, ¿no? Bien. Bien. En la práctica cotidiana del docente, en cualquier nivel, ¿no es cierto? Sea este nivel medio superior, la planificación es una de las actividades que definitivamente aseguran los procesos de enseñanza-aprendizaje y que estos sean exitosos. Debemos considerar que la planificación es quien permite organizar y conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Adicional a esto, nos lleva a reflexionar y a tomar decisiones oportunas, pertinentes. Debemos tener en claro qué necesidades de aprendizaje deben poseer los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, los proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos. Y de esta manera dar una atención completa y diversa
de estudiantes, ¿no es cierto? Si bien la labor diaria del docente normalmente se presentan muchos imprevistos, muchos problemas de distinta índole, que de alguna forma nos llevan a realizar ajustes de la planificación, es importante partir de una base ya previamente construida y también aprobada, obviamente, con anterioridad y previsto de alguna manera para que poder guiarnos, ¿no? En el caso de la educación media y superior, en situaciones de aprendizaje especiales se deben considerar también muchas características propias de este espacio que queremos llegar. Por lo tanto, eh, el cúmulo de experiencias que debemos tener y que tienen los estudiantes, las actividades deben ser significativamente adecuadas y útiles para ese contexto, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya vayamos a seleccionar nuestra población y a quién va a ir dirigido a nuestro público y a quién va a ir dirigido a nuestro proyecto educativo, ¿no? Como les decía, esto está basado en un marco legal, nos ampara la ley para aquello y todos podemos trabajar en este sentido. Sí, seguimos 67, ¿no? Es decir, tenemos todo el fundamento legal para nosotros trabajar en aquello. De hecho, el marco legal ecuatoriano nos obliga y nos motiva. Tenemos el artículo 47, numeral 7, el 343, 344. No vale la pena leerlo directamente, ustedes lo tienen este documento también. Sin embargo, debemos tener claro de que existe un fundamento para nosotros poder generar una planificación educativa, generar un diseño curricular y sobre todo que esto sea de calidad y ajustado a las necesidades de, en este caso, nuestro país. También tenemos una base legal en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde básicamente de plano nos indica, ¿no es cierto?, elaborar la planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades y obviamente a sus estudiantes en su momento. Adicional a esto, tenemos varios acuerdos ministeriales. En realidad, cada vez nos van poniendo más acuerdos y nos van ajustando a las necesidades, ajustando a las particularidades que van apareciendo sobre la marcha y sobre el entorno. Sin embargo, los más actuales, si se puede decir, estamos hablando del acuerdo 072 del 2017, por ejemplo, en donde tenemos un catálogo de figuras profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya sabemos cuál es la oferta formativa del bachillerato técnico que el Ecuador quisiera tener. De igual manera, el CES del CNCID ha generado un listado, la armonización de títulos que nos indica cuáles son los perfiles aceptados. Sin embargo, esto no limita, ¿no es cierto? Nosotros podemos presentar algún título este, o algún otro perfil diferente, simplemente justificando la necesidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 15 acuerdos ministeriales que están en la plataforma. Bueno, es una parte legal que según el tipo de trabajo que queramos realizar, vamos a tener que consultar para poder justificar. De todas formas, por ejemplo, desde el 2016 ya tenemos la normativa que regula por ejemplo, las tareas escolares. En el 2019, el último lineamiento, en donde inclusive nos han reducido un poco las actividades, o eso se trata, de reducir un poco las actividades administrativas del docente. Sabemos que eso también es un problema. Pero bueno, ahora está en nuestras manos, luego de este curso, desarrollar o aplicar nuevos diseños curriculares o inclusive mejorar los actuales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje y los objetivos que tenemos o que esperamos de los estudiantes, del perfil profesional de aquellos, sea el adecuado, ¿no? Nuestra parte legal también nos indica que tenemos nosotros 3 niveles de concreción curricular. ¿Qué significa aquello? Significa que nosotros debemos pasar por
o debemos crear nuestro currículo pensando en estos tres niveles. El primer nivel corresponde a la planificación macrocurricular, que, bueno, de plano, en primera, es elaborado por un conjunto de expertos de cada área de conocimiento. Es elaborado en conjunto con docentes de diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros. Es decir, aquí hay un equipo de trabajo. En este nivel determinamos el perfil, determinamos los objetivos, los contenidos, los criterios e indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Básicamente constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa Nacional, que están plasmadas también en el currículo nacional, que nosotros podemos descargarnos de la página del Ministerio de Educación, ¿no? Pero bueno, lo importante, este primer nivel corresponde a la planificación macrocurricular, ¿no? No se olviden, aquí definimos perfil, objetivos, contenidos y criterios e indicadores de evaluación. Como segundo nivel corresponde a la propuesta pedagógica institucional y a la planificación curricular institucional. En adelante PCI, y en todos los documentos nacionales lo vamos a encontrar como PCI, planificación curricular institucional. Esto se enmarca en el nivel mesocurricular y se desarrolla sobre la base también del currículo nacional. Es elaborado de manera conjunta igual por autoridades y docentes, porque esto está a un nivel todavía superior, coordinado por la Junta Académica, según corresponde en cada organismo institucional, y debe responder nuevamente a las especificidades y contexto institucional, y también, por supuesto, a la pertinencia cultural propia de cada sector, de cada población o nacionalidad indígena. Por eso es importante saber para quién estamos dirigiendo este currículo. De hecho, el Ministerio de Educación tiene eh, una amplia gama, un manejo macro y mesocurricular bastante amplio y bastante flexible, que de alguna forma trata de personalizar los currículos de cada contexto y pertinencia cultural, ¿no es cierto? Finalmente tenemos el tercer nivel, que corresponde a la planificación curricular anual, el famoso PCA, eh, que claro, se debe basar en el documento curricular obtenido en el segundo nivel, en el PCI y en la propuesta pedagógica, y son elaborados ya directamente por los docentes y responden a las necesidades e intereses de los estudiantes de cada grado, curso o grupo de estudio. Como podemos ver aquí, tenemos una tablita resumen, en donde el primer nivel está el macro, el meso y microcurrículo, e indica básicamente qué es lo que se hace en cada uno de ellos, ¿no? Esta información es tomada de las autoridades académicas del país. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos tener en nuestro currículo? ¿Cuáles son los elementos curriculares? Definitivamente todo currículo tiene que responder a siguientes preguntas. Ojo, al final de este curso, luego de un mes, vamos a evaluar nuestro currículo y estas preguntas tienen que ser respondidas de la forma más pertinente y adecuada posible. ¿Para qué y por qué enseñar? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Qué y cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Y con qué enseñar? De tal manera que son aspectos y son parámetros curriculares que debe tener nuestro diseño. Aquí tenemos un resumen bastante interesante eh, sobre lo que debería tener nuestro currículum o los elementos curriculares que estamos diciendo. Primero, el propósito. Habíamos dicho la primera pregunta, ¿para qué y por qué? Luego, en segundo lugar, tenemos el sistema de evaluación integral informativa. En tercer lugar, tenemos las enseñanzas, ¿sí? ¿Qué tipo de enseñanza efectiva, cognitiva, praxitiva? ¿Cómo lo vamos a hacer? O una mezcla de todos. Tenemos la programación curricular, que es, claro, una cierta secuencia, prerequisitos, tiempos,
las estrategias didácticas metodológicas y finalmente los recursos que vayamos a utilizar en aquello. Esto estaría perfecto como una primera introducción sobre lo que queremos trabajar en la planificación educativa y sobre la base legal que nosotros vamos a trabajar en aquello, de tal manera de poder cimentar y fundamentar nuestro diseño y nuestra planificación en base a la parte legal. No sé si de pronto hasta aquí tenemos alguna inquietud, alguna forma ha sido introductoria. Vamos a trabajar esta siguiente parte que nos corresponde, que sería la parte de investigación y programación educativa con el máster Raúl Lozada, a quien le damos la bienvenida y le permitimos también ya la habilitación para que pueda participar acá. Si de pronto tenemos alguna inquietud, no duden, pueden decirlo en este momento. Mientras Raúl nos acompaña, si tiene alguna inquietud, si no, podríamos continuar con la clase. Bien, Raúl, tienes la palabra. Como decíamos, es posible que... No, ahí estamos, ahí estamos. Sí, perfecto, Muy perfecto. buenas. Bueno, la primera clase siempre vamos a tener la cosa. Bienvenido, Raúl. Estamos al momento con 67 participantes, nos faltan un poco y espero que las próximas clases ya tengamos completo. Espero también que todos en tu casa estén bien. Saludos a todos, compañeros. Muchas gracias por hoy. Estaríamos conversando por el aula virtual y por medio del coordinador. Raúl, pues, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches y a todos los participantes también. Un gusto poder pues compartir un poquito de lo que es la planificación curricular, los aspectos importantes, las reglamentaciones y las situaciones que rigen en nuestro país. Sí, como lo había dicho Fernando, tenemos toda la información disponible en nuestra aula virtual. Yo voy a proceder a compartir mi pantalla, para lo cual voy a desactivar también la cámara para empezar. A ver. Ok, vamos a empezar pues con una pequeña presentacioncita de Prezi, que nos va a dar el contexto de lo que es pues el tema central de nuestro curso, ¿no? Como es la planificación educativa. Sí, vamos a empezar viendo un videíto corto.
Bueno, pues este video nos sirve como un buen contexto introductorio para nuestro quehacer del curso, ¿verdad? O sea, una planificación orienta y nos da las pautas necesarias para lograr los objetivos propuestos en nuestras planificaciones, valga la redundancia, ¿no es cierto? Que son, pues, lograr, en el mejor de los casos, los tan anhelados aprendizajes significativos. Sí, continuemos revisando. ¿Sí? ¿Qué es planificación, entonces, en este contexto? Es un proceso y efecto de organizar con método y estructura, ¿no es cierto?, los objetos trazados en un tiempo y espacio. No es una improvisación, ¿verdad? Una planificación eficaz requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas que no siempre resultan conscientes para el que planifica. Esto quiere decir que no es lo mismo planificar para una persona de cierta edad que otra persona que puede ser un niño u otra persona que puede ser un adulto o más aún un adulto mayor. La planificación puede ocurrir en los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la planificación familiar, que se refiere a un sentido general a los métodos, procesos, perdón, técnicas que tenemos, pues, ¿no?, para decidir en qué momento una pareja desea tener su descendencia, ¿no es cierto? En ese sentido, esta grafiquita nos ilustra, pues ahí tenemos el objetivo, sería la imagen de arriba, una familia, y abajo tenemos, pues, los métodos, las técnicas que se pueden implementar para decidir cuándo tener esa familia, ¿verdad? ¿Sí? La planificación es una elaboración consciente y responsable de cualquier tipo de proyecto. Esto se aplica también para la educación, ¿no es cierto? Puesto que el aprender y el educar deben ser procesos conscientes y premeditados. En ese sentido, el tener una planificación garantizará que se cumplan los objetivos que tenemos, pues, ¿no?, en cada etapa de la educación. ¿Sí? Aquí tenemos un breve esquema de un proyecto, ¿no?, de una planificación, perdón, no precisamente de una planificación educativa, pero de una planificación, con los ejes, digamos, principales, ¿no?, con los componentes y elementos principales. Tenemos, pues, los fines de la educación, que son las metas y los objetivos, ¿no? Eso es como empezamos siempre en nuestras planificaciones educativas. ¿Sí? Los medios son, como ya decía Fernando, pues regirnos a las políticas, programas que están dictadas en cada uno de los niveles de concreción curricular, ¿no es cierto? Ya sea el macro, el meso o el micro. ¿Sí? Los recursos son, pues, determinar los tipos y cantidades de recursos tecnológicos, qué sé yo, todo tipo de recursos del que dispongamos en nuestra institución educativa. Todo esto, obviamente, con la finalidad de alcanzar los objetivos que nos planteemos en las planificaciones. La realización ya es, pues, diseñar los procedimientos, los pasos y para tomar las decisiones, ¿no es cierto? Y ejecutar nuestra planificación en los tiempos necesarios para concretar los objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Y obviamente, como todo proceso serio, debe haber una fase de control, ¿no es cierto?, que es diseñar un proceso para prever, detectar errores o fallos del plan o implementar mejoras, ¿no? Por eso, este es un proceso cíclico que luego del control se revisa, se mejora y se vuelve a aplicar. ¿Okay? Entonces, así en un concepto amplio de planeación, ¿no? Planeación es planear o planificar. Y es el proceso resultado de organizar una tarea simple o compleja, teniendo en cuenta factores internos y externos, ¿no es cierto?, orientados a la obtención de uno o varios objetivos, ¿no? Es pensar cómo queremos conseguir los aprendizajes significativos, los logros de aprendizaje que nos planteemos, con qué técnicas, en qué tiempos y también de qué manera lo vamos a evaluar ese avance, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el concepto de planeación, según un autor, Reyes Ponce, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrían orientado la secuencia de operaciones para realizarla y la determinación de tiempo y los números necesarios para su realización, ¿cierto? Entonces, miren, aquí hay unos factores, ¿no? Hay que fijar el curso concreto, hay que programar, ¿no es cierto? Estableciendo los principios que habrán de orientarlo.
la secuencia, los pasos que vamos a seguir para obtener pues los objetivos que estamos planteándonos en nuestra fase como educadores, ¿no es cierto? Ahora, ya en un contexto que nos interesa, la planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación, así como las estrategias y los tiempos, ¿no es cierto?, para conseguir dichos objetivos. Y aquí tal vez faltaría los recursos, ¿no es cierto?, los recursos que vamos a utilizar, las metodologías que se van a emplear para obtener nuestros objetivos de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, una adecuada planificación educativa posibilita definir contenidos, lo que decía Fernando, ¿no? Que enseñar, con qué recursos y estrategias, cómo enseñar para conseguir los objetivos planteados, para qué enseñar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de enseñar? Una adecuada planificación también permite proveer la deseada efectividad, calidad, como lo quieran decir, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la instrumentación de apropiadas estrategias, tomando en cuenta, como ya se mencionó, el sistema educativo nacional, el contexto de la escuela, de la región, ¿no es cierto?, el tipo de objetivo a quienes vamos a educar, e incluso nos dicen, ¿no?, que hay que basarse en la individualidad, algo complicado en nuestro medio donde manejamos no solo a nivel medio, también a nivel superior, cursos superiores a 30 individuos, ¿no es cierto? Es algo que sería muy deseable, pero es un poquito efímero todavía esa idea, ¿sí? Entonces, perdón, la planeación educativa implica la interacción de varias dimensiones, ¿no es cierto? Desde el aspecto social, hay que tener en cuenta que la escuela forma parte de una sociedad y que los cambios que experimente la una trascienden en la otra, ¿no es cierto? En cuanto a la dimensión técnica, la planeación educativa actual debe considerar el uso de la tecnología que poseemos, ¿no es cierto? Las TICs, ahora el campo de las telecomunicaciones está muy avanzado y deberíamos, de hecho, se recomienda utilizar para estos casos, ¿no? Se decía que deben tener planes de emergentes. Con el caso que estamos pasando del famoso coronavirus, es importante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para mantener sesiones de trabajo, sesiones educativas, como en este caso virtuales, ¿no es cierto? Y en cuanto a la dimensión política, como ya se mencionó, se debe atender los marcos normativos existentes reglamentados por las entidades gubernamentales estatales, ¿sí? Aquí hay un videito corto que es muy interesante. Me indicaba Fernando que no se escuchaba. Bueno, les voy a dejar este videito. Esta presentación está en el aula virtual. Fernando me indicaba que no se escuchó el otro video y si no lo escuchamos no tiene sentido. El otro tenía unos subtítulos. Les rogaría que si pueden los revisen. Es que solo voy a ver lo vamos a pasar. ¿Sí? Es del famoso Nemo, pero lo vamos a pasar por situaciones de que no se escucha. Ahí lo ven después si es que el tiempo se los permite. ¿Ya? En las conclusiones de esta pequeña introducción a lo que es la planificación educativa, ¿no es cierto? Vamos a empezar con que es un proceso continuo, ¿no es cierto? Es un proceso cíclico y sistemático de construcción colectiva en la que deben intervenir todas las personas involucradas en los procesos educativos, ¿no es cierto? Directivos, padres de familia, estudiantes, personal administrativo. También es algo metafórico, esto no se cumple, ¿no? Pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Que permite determinar los fines de la educación y su concreción pedagógica, sobre la base del análisis de los documentos legales que orientan las políticas educativas de cada estado. Todo esto nos permite organizar, diseñar, implementar, direccionar, coordinar, evaluar y sistematizar las acciones que permiten el desarrollo del aprendizaje, ¿no es cierto? Garantizando esta tan anhelada consecución de aprendizajes significativos que dictarían la calidad de un proceso educativo, ¿sí? O sea, esto debe ser, es un proceso pensado, ¿no es cierto?, en el cual hay un fin, hay una meta muy grande, diría yo, que es la formación de ciudadanos y de seres que puedan aportar a la sociedad. Entonces no puede ser un proceso improvisado, ¿no es cierto? Continuemos. ¿Ya? Debe ser, ¿no? La planificación debe ser participativa, ¿sí? Debe considerar la interculturalidad, considerar la igualdad y la equidad. Luego esto lo pueden profundizar leyendo. Debe ser integradora, ¿sí? Debe ser flexible y algo muy importante, debe ser intencionada, ¿no es cierto?
Los procesos educativos se realizan con un interés. Hay objetivos que debemos alcanzar, ¿sí? Entonces ya se dijo, es un proceso intencional, pensado, sincronizado, sistematizado. Y debe basarse en los preceptos legales, entre ellos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación, los planes, programas y demás proyectos propuestos por el Estado. ¿Sí? Ahora vamos a terminar con esto. Voy a compartirles, ahora sí, vamos a continuar pues con el meollo del asunto, que es la investigación educativa. ¿Sí? Bueno, para empezar, la investigación educativa puede ser vista desde dos enfoques, ¿no es cierto? Hay dos formas de analizar o de concebirle a la investigación educativa. Espera un ratito que ahí se quedó. Ahora la presentación no carga. Bueno, ahí estamos. Como les decía, puede ser vista de dos maneras, ¿no? La primera es la investigación que le sirve al docente para generar o para abstraer su propio conocimiento, ¿no es cierto? El que nos serviría en aula, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde aquí, ¿no? La práctica pedagógica de un maestro debe relacionar el ser con el conocer. Construir un nuevo maestro entonces implica tomar como punto de partida y de llegada al desarrollo de actitudes investigadoras o investigativas en los actuales y nuevos maestros, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir, pues, como les decía, hacer nuestros, abstraer los conocimientos o inclusive generar nuevo conocimiento. Bien sabido es que la base de todo el conocimiento humano ha sido a través de, quiera o no, procesos investigativos empíricos, ¿no es cierto? Tanto así que errores en ciertos experimentos, en ciertas investigaciones han generado conocimiento del cual no se tenía idea y fueron, se puede decir, como un accidente. Entonces, la investigación educativa lo que va a lograr es que los docentes estén al día, ¿no es cierto? Estén al día en cuanto al conocimiento, al objeto de estudio del que tratan en clases y si profundizan, si se meten de cabeza en lo que es un proceso de investigación, se puede generar aportes, ¿no es cierto? Generar conocimiento nuevo y generar nuevo conocimiento que sirva para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿no? La investigación educativa viene siendo un conjunto de acciones, otra vez, sistemáticas, ¿no es cierto? Pensadas, con intención, ¿no? Que tienen objetivos propios y que apoyadas en un esquema de trabajo, describen e interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos conocimientos o modificando lo existente. Toda la ciencia se obtiene así, ¿no es cierto? Mediante la investigación. El propósito, adquirir conocimiento analizando de manera crítica los significados anteriores, es decir, los conocimientos anteriores, ¿no es cierto? Sabemos quienes, seguramente muchos de ustedes hacen investigación, que el principio de un proceso de investigación es analizar el conocimiento actual, ¿no es cierto? Luego, con otros procesos, generamos nuevo conocimiento, sistematizamos lo que hay y conseguimos, pues, nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, el propósito de la investigación educativa es adquirir conocimiento analizando los significados anteriores del tema del objeto de estudio, ayudando al sujeto a adoptar una actitud reflexiva con la realidad educativa. Ahí es realidad, ¿no? Está realizada. Las características de la investigación nos puede llevar a descubrir algo nuevo. Esa es una característica importante, ¿no es cierto? Si hacemos bien investigación, nos puede llevar a descubrir algo nuevo. Permite el desenvolvimiento autónomo de los sujetos, ¿no es cierto? Se obtiene de distintas formas, por ejemplo, el análisis de los conocimientos previos, ideas, conceptos, medios, etcétera. De hecho, todos aprendemos así, ¿no es cierto? Y nuestro sistema
educativo lo que hacemos es revisar lo que alguien ya descubrió hace muchos años tal vez, y le damos, a lo mejor lo que cambia es el contexto, ¿no es cierto?, de nuestra región, de nuestro tiempo, y le damos unas nuevas utilizaciones al conocimiento que ya está bastante estudiado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pequeña sistematización en un grafiquito de lo que viene siendo el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar para que lo analicen nomás, porque el tiempo parece que no nos va a dar para revisar todo, ¿sí? Ya. El enfoque el segundo enfoque del que les hablaba y que es el que en verdad nos interesa analizar en este curso, es pues el enfoque donde que la investigación educativa es el estudio científico para analizar la rigurosidad y objetividad de la situación y los efectos de acciones de intervenciones educativas. Entonces, en este enfoque, lo que vamos a analizar son los procesos, ¿no es cierto? Son las, qué sé yo, las circunstancias, los rasgos que difieren, que hacen que un proceso educativo sea diferente en un lugar que en otro. ¿Esto qué va a hacer? Que los procesos se puedan mejorar, ¿no es cierto? Se puedan mejorar o se puedan adaptar a las situaciones temporales, de espacios regionales en las que se pretende aplicar un proceso educativo, ¿sí? En este sentido, pues el gobierno nos indica que las propuestas de proyectos de investigación para el sistema educativo pueden ser formuladas por estudiantes, docentes, las autoridades, funcionarios públicos, investigadores independientes, organismos internacionales y organizaciones sin fines de lucro nacionales o extranjeras. Y esto según la normativa nacional, que ya más luego les indico cuál es y que también está colgada en el aula, ¿sí? Entonces, existe una normativa para el fomento de la investigación en el Sistema Nacional de Educación, y establece 3 figuras a través de las cuales se pueden llevar a cabo investigaciones de educación, ¿no es cierto? Como son las investigaciones internas, externas y mixtas. Las investigaciones internas son las que son desarrolladas por el Ministerio de Educación, y estas estarán compuestas de 3 aspectos. Las investigaciones definidas por la Dirección Nacional de Investigación Educativa, investigaciones solicitadas por otra unidad del Ministerio de Educación, o aquellas que se realizan mediante convenio con otras entidades, empleando recursos propios del Ministerio de Educación. Esas son las que se consideran investigaciones internas, ¿no? Las externas, por tanto, son las que se realizan por entidades que no están mencionadas en el párrafo anterior, ¿cierto? Asimismo, todos los productos que se generan de esta investigación se deben entregar al Ministerio de Educación y se incluyen en el catálogo general de investigaciones de la Dirección Nacional de Investigación Educativa. Entonces, hay una norma que les voy a indicar dónde está, de hecho está descargada, y en ella se explican las líneas de investigación, ¿no? Las vamos a mencionar rapidito también. Hay un área de desarrollo profesional, en la cual se pueden analizar las figuras profesionales relacionadas a los docentes, directivos, evaluación de figuras profesionales, docentes, directivos, mentores, asesores, auditores, redes de aprendizaje de las figuras profesionales, sectorización, ascensos, transferencias de las figuras profesionales. Sí, hay el área de educación y trabajo, en la cual se trata de orientación vocacional, transición efectiva entre educación técnica y el mercado laboral, continuidad de estudios de bachillerato, educación superior, segregación territorial de bachillerato técnico y efectos sobre el mercado laboral. Todos estos, como verán, son problemas, ¿cierto? Son problemas que dictan las líneas, ¿no? O la orientación que debe seguir la investigación en educación. Pero todos ellos, como en cualquier trabajo de investigación, son problemas que merecen ser estudiados para dar respuesta. ¿Sí? El área de afectividad escolar, un área muy importante, ¿no es cierto? Ya que los últimos paradigmas educativos hacen que se considere el nuevo rol del docente y del educando, ¿no es cierto? Y del discente, en el cual debemos considerarlo como un ente más activo y debemos pues dejar la verticalidad existente en la educación tradicional, en el sistema conductista, y hacer un trabajo juntos, ¿no es cierto?
que combina y que considera las capacidades del estudiante, quien puede ser también quien genere sus propios conocimientos, dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos entre algunos aspectos a investigar el acompañamiento pedagógico, el rol de la familia, la efectividad del docente, el currículo educativo y sus efectos escolares, entre otros, ¿no? Gobernanza y gestión escolar para los directivos, ¿no es cierto? Se puede analizar entre sus líneas de investigación la dotación de recursos escolares, gestión de clima organizacional, escolar, proyectos integradores de gestión escolar, segregación escolar y residencial, servicio educativo público, contextos y la incidencia educativa en el territorio. Sí, mira, hay en realidad bastantes líneas de investigación planteadas por el gobierno que deberían ser explotadas, ¿no? Y estudiadas para resolver la problemática que nos indica este sector educativo que existe, ¿no es cierto? Hay otras como área de protección de derechos, como educación especial, consumo de drogas, situaciones de violencia, educación para la sexualidad, enfoques transversales, la educación inclusiva, intercultural, ambiental y la gestión para la reducción de riesgos. Para terminar, no se pueden considerar como actividades de investigación educativa a ninguna que persiga fin comercial, profesional o publicitario con fines de lucro, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, decía, esto es importante ya que la investigación de los procesos que se ejecutan en un proceso educativo o no, va a hacer que se detecten los errores y que se puedan corregir o que se puedan hacer mejoras, ¿no es cierto? En nuestro caso, pues se aplicaría esto al hecho de que nuestras planificaciones, nuestros diseños curriculares deben ser revisados de cuando en cuando para la mejora. ¿Y cómo los revisamos? Pues viendo qué se está haciendo, analizando el contexto internacional, regional, ver qué se está aplicando y ver si es conveniente o no, pues incluir en nuestras planificaciones, en nuestros proyectos educativos, lo que se hace a nivel mundial, ¿no es cierto? Y eso es un proceso, o no, de investigación, ¿sí? Vamos a continuar, ¿ya? No sé si hay alguna preguntita por ahí, alguna observación o crítica que se quiera hacer, si no, ya para pasar al casi último punto. Estoy compartiendo. Ya les voy a indicar algo. En el aula, justo abajo de aquí están las diapositivas que estamos pasando, ¿no? Justo abajo de investigación educativa está la normativa para el fomento de la investigación en el sistema nacional. Eso está ahí para quien lo quiera revisar, no es obligatorio, por está un poquito así sesgado hacia la derecha, ¿no? Lo que esté sesgado hacia la derecha son los documentos que se recomendaría como lectura complementaria, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Yo voy a quitar otra vez la cámara para abarcar la última parte de esta sesión. Pues bien, esto es lo referente a la programación educativa, ¿sí? Estamos hablando de que la educación es un proceso que debe ser pensado, sistematizado, calculado los tiempos, medir los recursos que disponemos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es realizar una programación, ¿no es cierto? Y Fernando ya había mencionado que para eso hay que regirse, pues, en los, primero en las políticas, en lo que se llama los niveles de concreción curricular, ¿no es cierto? Aquí creo que sí se topaba algo de eso también. Vamos a comenzar, ¿ya? Bien, vamos a empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Todos creo que vimos o leímos en su momento Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto? Bien, hay una pregunta cuando encuentra al gato. ¿Querrás decirme qué camino seguir? Y el gato le contesta, eso depende mucho de a dónde quieres ir. Eso no importa, no tengo rumbo. Entonces, cualquier camino es bueno, ¿sí? No sé si alguien me ayuda el significado de este
esta pequeña reflexión en... ¿no? No sé. ¿No? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Ya, Sí. entonces esto no... Sí, aló. Sí, ¿cómo está? Julio Hola, buenas León noches. ¿Cómo le está? saluda. Qué gusto. Buenas noches. Bueno, Diga. pidió un comentario de la reflexión. Perfecto. Díganos. Bueno, en realidad veo el gráfico Ya. y se ve Alicia que, o sea, no encuentra o no tiene un objetivo. Eso. Entonces el gato simplemente le dice que siga cualquier camino porque no tiene a un lugar donde llegar. Perfecto. Perfecto. Entonces ese sería mi comentario. No, muy bien. Es una apreciación correcta, ¿no? Nos está dando la base de lo que pretendemos hacer en este curso, ¿no? Debemos tener un objetivo claro de dónde queremos llegar en nuestras planificaciones. Caso contrario, todo lo que hagamos va a estar sin rumbo, ¿no es cierto? Por eso aquí el gato le dice, entonces cualquier camino es bueno. Si no tienes un objetivo al cual perseguir, no puedes planificar, ¿no es cierto? Cualquier camino es bueno, no tienes un sentido de lo que quieres hacer, entonces no valdría la pena pues ahí ni planificar, ¿no es cierto? El objetivo de la planificación o la programación es que esta permite definir, como ya dijo Fernando, ¿no? Entre otras cosas, qué voy a enseñar, a quién voy a enseñar, para qué le voy a enseñar tal cosa, y cómo y con qué lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, estas preguntitas debemos de contestarnos al inicio de realizar nuestra planificación, ¿no es cierto? De hecho, quienes ya han hecho seguramente todos planificación saben que estas preguntitas se deben contestar en cada uno de los objetivos que planteemos para nuestros diseños curriculares. Sí, pues continuemos, ¿ya? Los componentes del currículo serían entonces, ¿qué enseñar, no es cierto? Aquí en el punto 1, como ustedes ven, tenemos ¿qué sería? La discrepancia actual. Si planifico por competencias o planifico por capacidades, ¿sí? Siendo que pueda hacer la misma cosa, ¿no es cierto? También debo considerar los campos temáticos y esto está reglamentado básicamente con las normas que nos dicten los estamentos gubernamentales que debemos respetar, ¿no es cierto? ¿Cuándo enseñar? Es importante cuando hacemos nuestra planificación, pues ordenar, secuenciar las competencias de acuerdo a las diversas áreas, ¿no? Esto es sistematizar, ¿no es cierto? Sistematizar, organizar, ordenar, graduar, graduar, ¿no? Graduar cómo es que vamos a ir desenvolviéndonos en nuestras actividades en el aula. ¿Cómo enseñar, no es cierto? Aquí están las estrategias, los recursos con los que cuento y la metodología que voy a emplear, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Esto es importante, ¿no es cierto? Evalúa al comienzo, evalúa a la mitad o evalúa al final. Cuando se dice que la evaluación debe ser continua y debe realizarse en cada momento de los procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y también saber los instrumentos de evaluación que debo manejar. Y saber también por qué esas opciones en el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar. Estas tienen fundamentaciones sociales, epistemológicas y psicopedagógicas del currículo, que pueden obviamente variar según el contexto en el que estemos orientados o el tipo o la edad de las personas para las que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué planificamos? ¿Sí? Planificamos pues para utilizar al máximo nuestro tiempo, ¿no es cierto? Teniendo los procesos y recursos para que los estudiantes logren los aprendizajes anhelados, ¿cierto? También la planificación es un instrumento de reflexión sobre nuestra propia práctica, ¿no es cierto? Esto es lo que hablábamos, ¿no? Al final de un proceso podemos ver tal vez si lo que planificamos fue correcto o si no,
Nos serviría estos documentos para ver qué podemos corregir, a lo mejor no organizamos bien, no sistematizamos bien, ¿no es cierto? No graduamos bien cómo íbamos a realizar nuestra práctica docente en la praxis, y al final podemos analizar para reformar e ir adaptando los currículos, ¿no es cierto? También la planificación nos permite decidir y valorar el trabajo que se hará en cada clase, con cada curso y en cada colegio. Ahí llegamos a la micro planificación, ¿no es cierto? Algo que es un poquito molesto, digámoslo así, el planificar para cada hora, pero que en realidad es llegar a ese nivel garantiza que no vayamos a improvisar en el aula, ¿no es cierto? Se dan casos y cosas en los que se ha visto, ¿no? Nos ha pasado como estudiantes, que hay profesores que vienen y se nota pues, ¿no? Que improvisaron y que no prepararon la clase, ¿no? Entonces, el llegar a un nivel de micro programación curricular nos va a dar eso, tener cada clase planificada, y si no hay ninguna novedad, poderlo usar durante el tiempo en que las condiciones así lo requieran. Luego se habrá que ajustar de cuando en cuando esas planificaciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hacemos? El desconocimiento sobre cómo planificar. Para eso exactamente estamos aquí en este curso. Seguramente la mayoría ha planificado y no es el caso, ¿no es cierto? El desconocimiento sobre cómo planificar no es el caso de este grupo. Pero esta sí sucede, ¿no es cierto? La indisposición tanto del docente como el del resto de actores del proceso pedagógico, ¿no es cierto? Muchas veces ha pasado, me ha pasado. Haga la planificación curricular, pero hágala con el docente X, Y, Z, que por mala o buena suerte es a lo mejor titular, y dice haga nomás usted, a mí me trae para firmar, cuando es una obligación de los 2 o 3, a veces más gentes, que dicten el mismo contenido, ¿no es cierto? Que traten el mismo objeto de estudio. Pero bueno, vamos a tratar de, en este curso al menos, hacer la situación un poquito más entretenida, inclusive para que al llegar al momento de realizar nuestras programaciones lo hagamos con una buena disposición, ¿sí? Entonces, la programación curricular es un proceso técnico de enseñanza-aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento pedagógico de las competencias o capacidades, campos temáticos, estrategias, las herramientas de las que dispongamos y los recursos materiales, ¿no? Herramientas pedagógicas, metodologías, qué sé yo, enfoques, ¿no es cierto? Preceptos, y otra cosa son los recursos y materiales de los que disponemos. El análisis y tratamiento pedagógico del que hablamos genera pues las unidades didácticas previa a la integración de los contenidos regionales y locales. Ahí es donde que se distingue, ¿no? Tenemos que estas unidades didácticas hacerlas en base a las normativas nacionales, pero tratar de adaptarlas a la región y, si puedo, a la localidad en la que estamos laborando, ¿sí? De esto ya habló el Fernando, pero se prepara una hojita de ruta para la programación curricular, y el nivel macro se trata de digamos, el documento principal del que nos debemos regir, y es el currículo nacional obligatorio. Es prescriptivo, puesto que después de cierto tiempo también tiene que ser, prescribe, ¿no? Y tiene que ser readecuado, actualizado, pero en todo caso siempre debemos regresar a ver a él para hacer nuestras planificaciones, ¿no? El segundo nivel es el mesocurrículo, y en él se elabora el currículo institucional y la propuesta pedagógica institucional, PPI, y la planificación curricular institucional. Este es flexible y depende, como ya dijimos, de cada institución, de sus autoridades y también de las características como es la localidad, la región y demás aspectos demográficos que pueden hacer que varíe algún contenido para adaptarse a esa situación. El tercer nivel, el nivel microcurricular, en él se prepara pues el currículo de aula, ¿no? Que es el plan curricular anual y las unidades microcurriculares. Y también es un proceso flexible, por lo que acabamos de mencionar. En esta última parte nos indica quiénes son los encargados de realizar cada uno de estos documentos según el nivel de concreción curricular. El nivel macro lo realiza la Autoridad Educativa Nacional en sus estamentos.
El segundo nivel, el mesocurrículo, lo realizan las autoridades con o sin los docentes de cada institución. Y el tercer nivel lo realiza el docente, ¿no es cierto? El docente, quien va a impartir el aula, quien va a impartir clases, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese sentido, también, entonces, la programación anual es un instrumento flexible, como ya dijimos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Susceptible de reajuste y permite, pues, incorporar elementos de la realidad local o regional al trabajo curricular del aula. En ella se formulan los campos temáticos que serán desarrollados durante el año escolar y permite distribuir, graduar, dosificar los temas previstos en el PPI y en el PCI a través de los meses que dure el año lectivo. Recordemos que PPI es la propuesta pedagógica institucional y el PCI es la planificación curricular institucional, ¿no? Son documentos que nos rigen a nosotros los docentes y que han sido creados por las autoridades institucionales, ¿sí? La unidad didáctica viene siendo igual, ¿no? Un conjunto organizado, secuenciado y con sentido lógico de competencias, capacidades, campos temáticos que corresponden a un espacio específico pedagógico de aprendizaje relativamente completo. Y es la unidad básica de programación, lo que realizamos en aula, ¿no es cierto? Y esta unidad es una forma de programación en que las actividades del área o las áreas giran en torno a un aprendizaje eje, una competencia, una capacidad, un valor, etc. Su diseño es responsabilidad del docente. Y los estudiantes participan o no en todas las actividades, ¿sí? Me parece que hasta ahí estaba esto. No sé si tengamos algún comentario de alguno de los compañeros. Vamos a poner esto. De pronto algún comentario. Don Julio León, sigue por ahí. Sí, muy buenas noches nuevamente. ¿Cómo está? Ya va abanderado a ser usted. No, mentira. Díganos. No, sí, en realidad yo le veo, estoy compaginando con las presentaciones en PowerPoint, lo que usted explica. Uh-huh. Entonces, yo le veo la relación que tiene los temas que usted está impartiendo, muy acorde al curso. Yo por este momento estoy muy grato en seguir el curso. Muchas gracias mejor por todo lo que se ha venido impartiendo en esta noche. Bueno. Bueno. Es interesante, ¿no? Esa retroalimentación. También se aceptan críticas, ¿ah? Bueno, pero la idea es, pues ya a partir a lo mejor de la próxima semana, entrar a lo que ya es cómo realizar las planificaciones. Y bueno, para ya ir terminando, voy a volver un ratito aquí al aula y les voy a explicar, poniéndome en el rol estudiante, a ver qué pueden y qué no pueden ver, para que no quede nada oculto. A ver, quedan unas dos actividades, me parece. Sí, una que planteó Fernando. Ya, todo esto es lo que pueden ver. Esta es la normativa que les decía que si quieren pueden revisar. Y aquí en la sección de rebote, esta es una tareita que yo les dejo. Esta es una tareita. Este documento sí lo tienen que leer. Es, creo, una hojita y media. Y en base a eso van a hacer la tarea que les pedimos acá, ¿no? En la sección de comprobación. ¿Sí? Dice en un párrafo, 4 o 5 líneas. ¿Por qué la planificación educativa es importante? Justifique su respuesta, centrándonos en lo que está en el documento, pero obviamente cualquier opinión suya en base a su experiencia sirve, ¿no? Sirve. Entonces, sí, leemos este PDF y contestamos esta pequeña tarea, ¿no? Escribimos un párrafo pequeño, ¿sí? Aquí Fernando les ha puesto una actividad, sí, que es un foro, que ya lo van a responder, ya lo estarán respondiendo, él va a evaluar. Y yo les propongo algo, ¿no? Les propongo algo que va a ser una actividad también evaluada al final del curso, ¿ya? Este diario de aprendizaje, ¿no es cierto? No sé si todos han manejado wikis en Moodle, pero bueno, esto lo vamos a manejar día a día, ¿no es cierto? Esta actividad se va a mover hacia abajo, hacia abajo. Cada uno
puede editar en su wiki e ir poniendo las ideas centrales. Esa es la idea, de hacer como un diario, como los apuntes del curso, ¿verdad? No sé, cada uno tiene su forma de abstraer, su forma de anotar, inclusive escribirá en un párrafo, escribirá en 2 líneas, no sé, pero debe tener su bitácora, ¿no es cierto? Su bitácora del curso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poner, miren, aquí está en la primera página que yo les creé, está la clase del 303-2020. Cada uno en su wiki individual va a ir haciendo sus anotaciones y va a ir separando con la fecha o con una línea, como quieran. Lo van a ir separando sus anotaciones de cada sesión. Y esto se evaluará al final. ¿Estamos de acuerdo? Raúl, buenas noches. Dígalo. Diga, Fernando. Sí, parece que no se compartió el escritorio y sería interesante mirar el aula virtual para Ya. indicarles en dónde están las actividades. Sí, tienes razón, Fer. Sí, sí, Bien, ¿Cómo y hago de paso, preguntas? pues, No puedo preguntar. claro, dígalo. Diga. Ya, dígalo. Eh, ¿Mm? Dígalo. Buenas noches, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Con gusto, dígalo. Con respecto a la propuesta pedagógica y al PCI, ¿el PCI tiende a ser parte de la propuesta pedagógica o esa parte? Esa parte no tengo muy clara. ¿Es parte el PI desaparece o es parte de la propuesta pedagógica? El PI, mi confusión es entre el PI, la propuesta y el PCI. Ya, usted está hablando de esto de bien, acá. Hable. este, sí, eso un poco hablamos en la parte inicial, hasta que Raúl encuentre en su parte de programación, en la parte legal. eh, ¿Ya? bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, siempre es importante ir complementando. En la parte legal nos indica que parte esto está sacado del Ministerio de Educación y combinado con la parte legal del CES también, ¿no es cierto? Es decir, nos sirve tanto para em, planificaciones Solamente curriculares a como nivel para medio estudiar. y alto, ¿no? Y superior. Ujú. Entonces tenemos los 3 niveles. El PCI y el PPI está en el segundo nivel que corresponde al mesocurrículo. Definitivamente. Y finalmente el tercer nivel, que es el PCA, el Planificación Curricular Anual, es el microcurrículo. Más unido al nivel de concreción del primer nivel, entre los tres niveles, se completa el currículo. Definitivamente es parte y es parte fundamental. Ahora, la diferencia está en quién hace cada parte. El PCI específicamente lo va a hacer las autoridades con los docentes. Y el PCA, que vendría a ser nuestro sílabo, es el que hace exclusivamente el docente. No sé si es que esa era la inquietud, Raúl, no sé si le podrías ampliar la otra Sí, parte. y con respecto al PI, el Plan Estratégico Institucional, Plan Educativo Institucional o Plan Estratégico, el PI. Bueno, eso, si no me equivoco, buenas noches, si no me equivoco, ese plan estratégico institucional contempla aspectos que no son solo académicos, ¿verdad? Contempla el Ujú, manejo, así es. diga, ya, que no son solo académicos, sino que se centran en la parte también administrativa y de funcionamiento extracurricular de una institución. Esa también la realizarían pues todos los actores en un escenario muy adecuado, los realizarían pues todos los actores institucionales, ¿no es cierto? Pero nuestra propuesta contempla simplemente lo que refiere a planificaciones académicas. No sé si Ya, le agradezco mucho. Muchas ya, gracias. muy amable a usted por sus acertadas. Raúl, disculpe una pregunta. Dígalo, Disculpe, acerca del deber que yo ya vi. ya. ¿Es necesario hacer las diapositivas presentadas en este curso o puedo buscar en algún otro lugar para realizar el deber? Ya. ¿Cuál deber? ¿Cuál deber? El primero Ah, que nos mandó a hacer hace unos minutitos, es- importancia de la planificación de educación, ya, ya, debería ser ya, completado. sí, sí. Yo les dije, ¿no? O sea, como eje podría ser este documento. Pero es solo un párrafo. Y si usted, en base a su experiencia, a sus años de trabajo, tiene alguna visión, tiene alguna idea que se salga de este contexto,
pues le incluye en ese pequeño párrafo, ¿no es cierto? La idea es hacer cosas chiquitas, ¿no? Pero que las hagamos. Es un párrafo, si usted quiere poner su punto de vista, ya tiene una idea clara de la importancia de por qué planificar, no haría falta ni siquiera que lea esto, ¿no es cierto? No es cabeza de fuerza. Hola Raúl, Hay ¿puedo hacer mucho. una pregunta? Diga. Raúl, una pregunta acerca de la pregunta anterior que hizo el compañero sobre la importancia de la planificación en educación. ¿En dónde hacemos ese deber, el párrafo Ya, que nos dice? ya, sí pueden ver, ahora sí pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí. correcto, Ya. Raúl, ya está listo. Ya, entonces miren, aquí en la sección de rebote puse el documento que van a leer, si desean, para hacer este pequeño parrafito. Y aquí en la sección de comprobación o evaluación, está, miren, importancia de la planificación en Ecuador. Entonces, cuando abran esto, los estudiantes les va a permitir escribir. Aquí les va a salir para agregar una entrega. Y aquí van a escribir su parrafito, ¿no es cierto? O copiar y pegar del Word en el que hayan hecho, lo que quieran. Esta es la tarea, no tienen que enviar diapositivas ni nada, tienen que escribir, ¿ya? No hay, de hecho, este tipo de tarea no les permite enviar archivos adjuntos. Tenemos que escribir o hacerlo en un Word y luego lo copiamos y lo pegamos aquí como ustedes quieran, ¿sí? Esa tarea, ¿ya? Ok, gracias Raúl. Ok, y recuerden también que deben hacer el foro de Fernando e ir llenando nuestro diario de aprendizaje, que se revisará al último. Esto, no sé, a lo mejor hacen en un Word y al final lo pegan aquí, no sé, ya, pero cada uno debe tener las anotaciones del curso. Ustedes sabrán cómo lo anotan, ¿ya? No Muy sé buenas si, noches. ya, Muy buenas noches, Raúl. dígalo. Buenas Buenas noches. noches. Está hablando Miriam. Qué gusto, Bueno, en primer lugar quiero felicitarle por la explicación, digamos, que ha sido un poco rápida, pero a la vez ha abarcado algunos aspectos importantes de la planificación. Quiero saber, parece que estoy un poco atrasada y yo no sé, no tengo la página, pues, o cómo puedo ingresar a la página donde están las tareas o ciertos PDFs donde yo puedo leer para incrementar el conocimiento sobre este curso. Entonces, quisiera Ya. saber cómo ingresar a esa página. Correcto. Esto entiendo que el organizador del curso debe haberles inscrito. Si no tiene acceso, debería conectarse con él. Ya. No sé, Sí, Fernando. sí, entiendo yo que con David tienen ustedes un chat. Saludos, Miriam, buenas noches. Entiendo que Buenas tenemos un chat con el coordinador David Arias. Sin embargo, si pueden ver en la pantalla que compartió Raúl en la parte superior, la dirección es capacitación.bqc.com.es y ahí escogemos el curso de alta especialización, que es el que estamos siguiendo al momento. Sin embargo, si es que no le han matriculado, no va a poder ingresar. Entiendo yo, y lo decía al inicio del curso, de la charla del día de hoy, hoy la primera clase, pues claro, vamos a tener algún tema de inconveniente con tecnología, con accesos a los recursos. Justamente hay que ser flexibles en aquello. Sin embargo, la administración, en este caso, en ese chat que ustedes tienen, solicitar que lo matriculen para que puedan disponer de estos recursos de la manera más urgente posible. Ya, muchas gracias, porque yo ya mandé incluso los datos hace la otra semana, es el certificado de depósito y todo lo demás, pero no tengo ningún acceso. Entonces, ¿Me puede ayudar con su nombre completo para solicitarle a David que nos ayude con el registro? ya, Miriam Catalina Arias y Nancy Guadalupe Reynoso Villamarín. Miriam Catalina Arias. Sí, ¿Y Nancy? Nancy Guadalupe Reynoso. Listo. Con todo yo le voy a indicar, pese que él también tiene acceso a este video, a esta charla del día de hoy, y de todas formas le voy a enviar directamente para que para el día de mañana ya no tengamos inconveniente. Muchas gracias. Hola Raúl, vuelvo a intervenir, por favor. Acerca de, usted nos decía hace un momento que tenemos que hacer un foro de lo que nos explicó Fernando. ¿En dónde realizo ese foro? Disculpe. El foro está en la sección de construcción. Aquí estoy.
Discusión del video Currículo Ecuador. Es el video que les presentó, que les propuso Fernando. Entonces tienen que ver el video y aquí poner sus impresiones. Y como menciona Fernando, tienen que, aparte de poner su impresión, tiene que comentarle a 3 compañeros. Aquí alguien ya ha escrito, entonces si damos clic. Ya, ¿en dónde pongo mi impresión, Raúl? Disculpe. Aquí, cuando ingresé, aquí hay añadir un nuevo tema de discusión. Y ahí va a añadir uno de estos y usted tiene que, luego de añadir el suyo, comentar el de 3 compañeros más. ¿Sí? Buenas noches. Sí. Una preguntita, mi estimado. Primero, agradecer por su excelente explicación, está bastante claro. Una preguntita es, usted hablaba de del diario de aprendizaje, que hay que hacer algunas actividades. Ya, no tengo claro qué actividades hay que hacer ahí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Mire, esto es como cuando estábamos en la escuela de nuestra época, y actual, ¿no? Que llevamos el libro de anotaciones, ¿no es cierto? Donde anotamos los apuntes, el libro de apuntes. Eso es este. ¿Ya? Entonces, miren, cuando abrimos aquí, usted va a tener una hojita en la cual va a poder escribir, ¿sí? Y eso es, puedo hacerlo ahora o puedo hacerlo al final. Esto se va a evaluar al final, pero de alguna forma aquí me va a servir para llevar nuestros apuntes del curso, ¿no es cierto? Esa es la idea. Usted, en lo que va escuchando o en lo que va leyendo, a lo mejor tiene alguna reflexión, algo interesante, por ahí le va anotando aquí. Si ve, en editar, le va anotando aquí, qué sé yo, impresiones del curso o del día 1 y aquí ponemos lo que queramos y ya. Y al final lo vamos guardando, ¿sí? Esta actividad yo la voy a mover cada vez, en cada día va a estar al final. Y entonces usted ahí va haciendo sus impresiones. Tal es así que lo deseable sería que al final tengamos 16 anotaciones de lo que va pasando en el curso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es facilito, ¿no? Es facilito. Este mismo diario va a estar aquí durante todo el curso, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, muy gentil. Editamos y guardamos. Mire, ya quedó ahí y ahí hacemos. Hecho, hecho. Ya, gracias. Ya, de nada. No sé si hay alguna otra novedad que se deba tratar en esta noche o ya nos retiramos a descansar, compañero. Buenas noches. Dígalo. Hola. Está bien más. Hola. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, tengo un problema con el internet y no se escucha muy bien lo que están explicando. Hay partes que se entienden, hay partes que no. ¿En dónde puedo ver el video de todo lo que se ha dado esta noche, por favor? ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Ya. Entiendo que David está grabando él inició una grabación al iniciar la clase. Entonces, no sé, Fernando, tú tienes contacto con él. Él inició la grabación. Debe estar grabando la clase y él la publicará seguramente, Fernando. Sí, Iván, buenas noches. Efectivamente, Raúl, sabes que, de hecho, al inicio de la clase, los que estuvieron en ese momento, les había indicado de que toda la clase se está grabando y la participación. Al terminar la clase, David va a bajarlo de la nube y lo va a poner, yo supongo, en el aula virtual o lo enviará por algún otro recurso, lo compartirá por el WhatsApp, el recurso. Pero de todas formas, Iván, en el aula virtual, Raúl, si podríamos regresar a la página principal, por favor, tú estás compartiendo el escritorio. En el aula virtual está todo el material que hemos trabajado el día de hoy y material adicional. Tanto en el instructivo del Ministerio de Educación, la normativa, las diapositivas de la clase, de tal suerte que lo puedes revisar ahí. Pero el video de la clase, por favor, si es que alguien me ayuda, está con el micrófono prendido. El video de la clase estará disponible, no sé si ojalá a partir del día de mañana, en la mañana, para que lo puedan hacer. De todas formas, lo interesante sería no atrasarse de las tareas que tenemos en el aula virtual. Y entonces, claro, sería importante revisar el material que tenemos y las actividades ahí. Ojalá, yo voy a conversar hoy mismo con
con David y con los coordinadores del curso para que lo más pronto posible esté a disposición el video de la clase de hoy. ¿De acuerdo, Iván? Listo, gracias. Muchísimas gracias. Una indicación adicional para Miriam Catalina y Nancy Guadalupe. Este momento ya lo están matriculando. Yo supongo que unos pocos minutos más ya tendrán acceso al aula virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Si Bien, no hay si no más habría alguna otra inquietud, les pediría de favor mañana 8:30 empezamos en punto de igual manera, ¿no? Conmigo, Buenas muchísimas noches. Aló, buenas noches. Aló. 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 Sí, buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Felicitándoles por el curso. Por favor, ¿podrían indicarme cuáles nomás son las tareas? Ahí va. Ahí va. Ya en el aula tenemos en la sección de construcción, en la sección de construcción que ahí la pueden ver, tenemos el foro que deben contestar luego de revisar el video que está aquí, planificación educativa. Me voy a atrever a ponerle aquí video. Video planificación educativa. Lo revisamos y hacemos una participación en este foro y comentamos a 3 de nuestros compañeros. ¿Sí? Y luego leemos, si es que creen que sea necesario, lo vamos a leer, la importancia de planificar, y vamos a enviar, como nos indica aquí en la tarea, importancia de la planificación, un pequeño párrafo en el que indicamos por qué la planificación en el ámbito educativo es importante, justificando obviamente su respuesta. Si ya tiene una idea clara de por qué es importante, no hace falta que lea el documento, ¿no es cierto? Pero si no, puede ser un documento de guía para poder contestar esta pequeña tarea. Entonces hay 2 actividades que deben realizar, y como les había explicado hace un rato, también debemos llevar el diario de aprendizaje, que no es más que los apuntes, ¿no? Esto ya ustedes verán si lo hacen cada día o si lo hacen al final. ¿Bien? Muy amable, gracias. De nada. De nada. ¿Ya? Creo que eso cerraría la sesión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acerca del PPI, que era en la propuesta pedagógica institucional. A eso se refiere el PPI. No sé si pueda repetirnos, porque no se escucha. Venga, me quedó mucha duda acerca de qué era el PPI, que nos decía que era la propuesta pedagógica institucional. ¿Aló? A ver, yo le puedo ayudar con esto. XB, me imagino es usted, ¿no? Está su nombre así. Sí, efectivamente el PPI, la propuesta institucional, está en el segundo nivel de concreción curricular. Esto corresponde al mesocurrículo y se desarrolla sobre la base del currículo nacional, es decir, nos alineamos al currículo nacional, sea para el Ministerio de Educación en educación media o sea para un proyecto de posgrado con el CES, las líneas del CES y CES en este caso, ¿no? Entonces, al ser el mesocurrículo, se desarrolla con las autoridades y con los docentes y están coordinados por la Junta Académica de la institución. Y esta institución debe responder a las especificidades y al contexto institucional, a la pertinencia cultural de cada pueblo o nacionalidad en el donde vayamos a presentar nuestro proyecto. Sin embargo, esto está a segundo nivel, como les indicaba, el mesocurrículum, que es lo que nos va a permitir
diseñarlo esta parte, ¿no es cierto? Esto es bastante, obviamente, flexible, como lo decía también Raúl, y nos va a permitir ajustarnos a la particularidad de cada entorno, ¿no? Ya, muchísimas gracias por su ayuda y por sacarme de la duda. En este caso se referiría más o menos al enfoque en el que la institución educativa está, o sea, el enfoque que brinda la institución educativa y el modelo pedagógico también. ¿Tiene que ver algo de la relación con eso? Bueno, definitivamente está relacionado, pero de acuerdo al nivel de concreción que estamos conversando, esta estrategia que usted menciona estaría en el nivel macrocurricular. ¿Sí? Ahí ponemos el perfil, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. Pero en este nivel mesocurricular, lo que nosotros hacemos es ajustarnos a las necesidades educativas y a la pertinencia cultural del entorno. Ya los lineamientos nacionales estamos en el primer nivel, en el macrocurrículo. Para entendernos, luego de este PPI, la propuesta pedagógica, tenemos abajo la planificación curricular anual y la de unidad microcurricular, que ya sería nuestro sílabo. Entonces, esto está como en el intermedio, ¿no es cierto? Nos alineamos a las propuestas nacionales y nos ajustamos al entorno en donde vamos a presentar nuestro currículo. ¿De acuerdo? Ya, muchísimas gracias por su explicación. A la orden. Aló, Sí. buenas noches. Sí. Sí, justamente tengo dudas de esa parte de los niveles de concreción. Cuando habla de concreción, ¿a qué se refiere? Este es un término que estamos utilizando en función de los últimos acuerdos del Ministerio de Educación y de las políticas nacionales del Ecuador, en realidad. Sí, pero estos niveles de concreción básicamente describen la distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular. Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de cada uno de estos niveles? Interpretémosle a estos niveles justamente como a quién va dirigido o, como decíamos, la distribución de responsabilidades. El primer nivel, entonces, de acuerdo a cómo, bueno, tienen las diapositivas también y tienen en el instructivo, hace la Autoridad Educativa Nacional, ¿sí? Es el currículo nacional obligatorio, ese es prescriptivo, nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos cambiar, es las normas que dice el gobierno, ¿no es cierto? Este es el primer nivel y es la responsabilidad de aquellos, el macrocurrículo. El mesocurrículo ya es de cada institución, ya le ajustamos a nuestro entorno alineados al macrocurrículo que dice el gobierno. Y finalmente el tercer nivel, que la responsabilidad es exclusivamente de los docentes, donde está la planificación curricular anual. No sé si es que esto le aclara un poquito el panorama. Sí, muchas gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy agradecida por la clase de hoy, todo muy explicado. Solo una pequeña cosita, que sí fuera muy importante iniciar a la hora que acordamos, que fue a las 8 de la noche, para tener más tiempo para despejar más dudas. Otra cosa más, yo tengo una dificultad en el momento de entrar a la aula virtual porque no me salen mis datos erróneos. Entonces, uno ya envió los datos, ya envió las copias de las facturas y todo eso. Entonces, no me parece una buena organización a estas alturas, estos pequeños inconvenientes. Entonces, sí falta pulir un poquito en ese aspecto, ¿no? Pero sí, por el contenido del concurso, muy agradecida, muy explícita, ¿no? Entonces, gracias y pues mañana esperemos que podamos iniciar totalmente. Sí, dos cositas. ¿Me puede ayudar con su nombre completo para solicitarle, revisen y le envíen las credenciales del aula virtual y contactar con la administración? Silvia Maritza Ochoa. Silvia Maritza Ochoa. Muy bien, pero bueno, de lo otro, la organización nos ha indicado que el curso es de 8:30 a 9:30. De todas formas, ustedes tienen un chat con coordinación. Si es que se ponen de acuerdo allá,
hacerlo a las 8. Por mi parte y por Raúl entiendo, tampoco tendríamos problema. Sin embargo, nosotros teníamos previsto empezar 8:30 y a esa hora se empezó. De todas formas, si todos ustedes se ponen de acuerdo para que empiece a las 8, no le veo inconveniente. Más bien la invitación para que mañana estemos a las 8:30 en punto, salvo otro criterio, no atrasarnos, ¿no? Hoy empezamos 8:30 en punto, como estuvo previsto. ¿Me repetía su apellido para las credenciales? Silvia Maritza Caña. Ochoa. Ochoa. Listo, este momento yo me comunico con la administración. Y voy a consultar, si de pronto todos están de acuerdo a las 8, por nosotros no habría inconveniente. En ese chat de coordinación, por favor, para que se pongan de acuerdo con ese horario, ¿ok? Ya listo. Muy amable, gracias. Amable a usted. Bien, si no hay más inquietudes, por favor, salvo otro criterio que en el chat se pondrían de acuerdo, mañana a las 8:30 de la noche en punto, iniciando con la continuación del módulo 1, que todavía nos falta por revisar la parte de cómo elaborar el plan curricular, el perfil profesional y la malla. Les agradezco mucho su atención. Es un gusto compartir con ustedes hoy. Esperemos que las cosas del país vayan mejorando también. Hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias. Es un gusto igual. Que tengan buena noche. Hasta mañana, compañeros. Un gusto. Gracias. Voy a cortar la grabación y cerrar el aula.